¿Qué tal? Vamos a ver realidad aumentada en Android, Vuforia, el movimiento rotacional. Debemos recordar lo que son los sistemas de coordenadas y en qué sistemas de coordenadas se manejan los sistemas de realidad virtual y realidad aumentada. Los objetos virtuales son manejados en varios sistemas de coordenadas. Entonces tenemos el sistema de coordenadas locales, que es el sistema de coordenadas respecto al cual se construye nuestro objeto. Normalmente el centro de estas coordenadas se encuentra dentro del mismo objeto. El sistema de coordenadas mundiales, que es donde vamos a tener varios objetos y cómo se relacionan entre ellos. Después el sistema de coordenadas de vista, de observador o de cámara, que es donde se encuentra nuestra cámara virtual en el mundo virtual. Y después el sistema de coordenadas de pantalla o dispositivo. Normalmente los primeros tres sistemas de coordenadas son utilizando tres ejes coordenados o coordenadas 3D, y debemos pasar a un sistema de coordenadas de dispositivo o de pantalla de 2D. Estos son los tres sistemas de coordenadas que nosotros tenemos. ¿Cómo hacemos los cálculos? Normalmente el cálculo de coordenadas se hace multiplicando un vector, en este caso que representa uno de los vértices de cada objeto que yo tengo. Cada uno de sus vértices es multiplicado por una matriz de transformación y con esto obtengo un sistema de coordenadas. Nosotros utilizamos sistemas de coordenadas con tres ejes, X, Y, Z, y un cuarto eje que es para la traslación de los objetos. Y lo mismo nosotros tenemos un vector con tres ejes X, Y, Z, y un vector que siempre tenemos en 1 para manejar las traslaciones. Como se sabe, la multiplicación de matrices no es una operación conmutativa, de modo que las multiplicaciones deben seguir el orden en que se presentan las operaciones, los pasos a seguir y las matrices que los representan. También debemos recordar que vamos a trabajar con sistemas de coordenadas esféricas, donde las coordenadas esféricas van a describir primero a un vector con una longitud mu y a dos ejes, un eje phi, que es el ángulo con respecto al eje de coordenadas z, y un ángulo θ, que es el ángulo con respecto al eje x. Esto va a decirme un giro en los meridianos y un giro en las coordenadas respecto a x. Estos son mis ejes de coordenadas esféricas: mu, θ y phi. Si yo quiero rotar un sistema de coordenadas o quiero rotar un vértice, por supuesto, rotando todos los vértices voy a rotar a un objeto. Debo recordar cómo se hacen las operaciones matriciales de rotación. En el caso de que yo quiera hacer una rotación sobre el eje Z, mis operaciones van a llevarse a cabo en los ejes X y Y no hago nada en el eje Z. Con esto el eje Z permanece fijo y la rotación, lo que rotan son los otros dos ejes, es decir, ellos son los que se desplazan. Si yo voy a rotar en el eje X, entonces donde voy a aplicar mis rotaciones van a ser respectivamente en el eje Y y el eje Z. Y lo mismo sucede cuando quiero aplicar mis rotaciones en el eje Y. Quienes trabajan son respectivamente, o quienes se desplazan son el eje X y el eje Z. La transformación es cómo combino yo estas transformaciones para hacer una transformación. Y por ejemplo, si yo deseo hacer o pasar mis coordenadas mundiales a coordenadas visuales, tengo que usar las coordenadas mundiales de mis objetos, las multiplico por mi matriz de transformación visual y voy a obtener como resultado un vector con las coordenadas visuales de cada uno de los vértices de mi objeto. Aplicando el sistema de visión se obtienen las nuevas posiciones en coordenadas visuales, con lo que se sitúa el observador en el escenario. Entonces, para hacer la rotación de un objeto, debemos rotar cada uno de sus vértices. Tengo los vértices del objeto, los multiplico por mi matriz de rotación. En este caso, como podemos ver, es el eje Z el que tengo invariante y los otros dos son los que se modifican. Una vez que haga esta multiplicación
obtengo los vértices rotados del objeto, los multiplico por mi matriz de visualización y obtengo los vértices para el observador. Esto lo vamos a aplicar ahora para mis objetos virtuales, para poder rotarlos, y lo vamos a hacer en pasos, pero en código. Entonces, en el SDK de Vuforia vamos a hacer una rotación que se hace por medio de matrices. De igual forma, ya tenemos estas estructuras. Vuforia ya define mis matrices. En este caso, el método que vamos a utilizar es matrix.rotateM. El método recibe 5 parámetros. Recibe la matriz del objeto, recibe un factor que en este momento no vamos a cambiar, recibe el ángulo de rotación y los tres ejes X, Y y Z. Cuando yo quiero aplicar una rotación en estos ejes, debo poner un número entre 0 y 1 en los ejes. Es decir, si yo quiero aplicar una rotación, por ejemplo, en el eje X, solo en el eje X, le pongo un valor de 1.0 y a los otros dos les pongo un valor de 0.0. Si quisiera hacer una rotación en el eje Y, le pongo 0.0 a X, 1.0 a Y y 0.0 a Z. Esto es lo que yo voy a utilizar. Para realizar la rotación debemos entregar la matriz de visualización del objeto, el ángulo del objeto y el eje en el que se va a realizar la rotación. Primero debemos comenzar por definir los elementos a usar, tales como son una variable de tiempo para actualizar el nuevo ángulo respecto a cada elemento de tiempo que transcurra y el ángulo a actualizar en la matriz de rotación. Vamos a hacer una rotación que va a ir cambiando con el tiempo, es decir, vamos a hacer que el objeto aparentemente esté girando en nuestra animación, por lo tanto vamos a ir cambiando el ángulo de rotación respecto al tiempo. Y para esto declaro dos variables, una variable tiempo previo y una variable ángulo de rota o de rotación. La primera es de tipo doble y la segunda de tipo flotante. Agregamos estas dos variables para controlar la rotación al inicio de nuestro archivo Image Target Renderer del ejemplo samples de Vuforia. Entonces, después de mis variables que yo utilizo, voy a agregar estas dos variables, tiempo prep y ángulo rota. Después debemos actualizar el tiempo basados en la diferencia de tiempo anterior y el tiempo actual. Vamos a modificar la matriz de rotación y actualizarla respecto al tiempo. Esto lo vamos a hacer respecto al tiempo anterior y al nuevo ángulo a guardar en la matriz de rotación. El método recibe estos 5 parámetros: matrix.rotateM, nuestra matriz de visualización del modelo, un parámetro que no vamos a cambiar, el ángulo y el eje donde vamos a cambiar. Entonces vamos a desarrollar una pequeña función. Vamos a escribir una función que se llame animar objeto, la de tipo private void, y aquí tenemos animar objeto y va a recibir el modelo de la matriz como un arreglo de datos flotantes. Aquí podemos ver que estoy declarando mi tiempo en milisegundos del sistema milis, declaro una variable time y actualizo el tiempo que hay en este momento en milisegundos. Después hago una resta, el tiempo previo menos esta variable time que declaré, lo divido entre 1000 y esto le voy a poner diferencia de tiempo o dt. Hago lo mismo con el ángulo de rotación. El ángulo de rotación va a estar respecto a esta pequeña diferencia de tiempo multiplicado por 180 entre pi. Y voy a hacer una operación módulo para obtener la diferencia que hay respecto a 360 grados siempre. Entonces el dato que yo tenga aquí, no importa el tiempo que yo tenga, la diferencia de tiempo siempre va a ser respecto a 360 grados. Este dato lo meto a matrix.rotateM, donde ya puse el modelo de mi objeto que recibo, un offset que no voy a variar en este momento, el nuevo ángulo de rotación que acabo de calcular y en qué eje deseo hacer la rotación. En este caso voy a escoger el eje Z para hacer mi rotación. Actualizo mi tiempo previo con el time que yo acabo de calcular y este va a ser ahora mi tiempo previo. Aplico la animación antes de renderizar el objeto. Entonces esto es una función que ya tenemos. Nosotros ya tenemos render model. En render model yo dejo todo como está, pero antes de hacer mi modificación al objeto, antes de hacer alguna otra cosa, pongo animar objeto. Aquí hay dos elementos. Uno es cuando estoy activando el device tracking, que en este momento no lo voy a hacer,
y otro cuando el objeto está sin device tracking. Bueno, entonces aquí es donde pongo mi animación. Si lo quisiera hacer en el device tracking, lo pongo aquí arriba, pero bueno, en este momento lo vamos a poner en esta parte del render model. De esta forma se va a aplicar la animación del objeto, en este caso la rotación, antes de hacer otra cosa con mi objeto, una traslación o un escalamiento. Cuando ejecutamos el programa, yo puedo ver que empieza mi objeto en un ángulo y al paso del tiempo el objeto va a ir girando. Entonces espérenme, vamos a ver cómo funciona y sería todo por el momento. Gracias.